fundadores guatemaltecos, Enrique y Azucena de Escobar. ¿A qué nos dedicamos? A encontrar, ayudarles a las personas a encontrar un propósito de vida y transformar vidas. Eh, ¿A qué nos dedicamos? A servirlos. Por eso, de hecho, están aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Básicamente, quisimos abrir este espacio porque hoy no sabemos realmente qué hacer con el dinero, ¿cierto? O a mí me pasa, que uno muchas veces no sabe cómo administrar, cómo, cómo me gasté todo y fui yo la que me lo gasté, ¿se acuerdan? Que uno dice, y uno hace cuentas, pero fui yo la que me gasté toda la platica y a veces la plata se nos va entre los dedos. Algo que nosotros hemos aprendido, que yo creo que Nati creo que les va a hablar un poquito, pero es acerca de la mayordomía y acerca de la administración y de los principios financieros de Dios. ¿Por qué estoy metiendo a Dios en esto? Porque Dios tiene mucho que ver en esto, aunque no lo creamos. Eh, Hace por ahí unos 19 años que yo ya cumplí como en este camino donde Dios me encontró, una de las áreas que más fácil a mí me pareció poner en práctica fue el manejo del dinero y la aplicación de los principios, porque dije, nada pierdo intentando. Y dije, pues intento, y si no pasa, pues nada pierdo. Aunque empecé con poco, fue muy hermoso porque Dios fue fiel. Y recuerdo que en ese entonces estaba haciendo una práctica, mi práctica empresarial. Yo soy ingeniera de sistemas de profesión, pero yo ya me dedico a hacer este tipo de eventos. Y cuando me dijeron, es que aplicar los principios y entre uno de esos, diezmar. Yo dije, ¿diezmar? ¿Y qué es eso? Cuando a mí me dijeron, si es que tú le vas a dar a Dios con mucha gratitud y con gozo en tu corazón, la décima parte de lo que a ti te da, tu empleador o te llega. Yo dije, ay, pero eso sí será posible. Y recuerdo que me dijo, sí, pruebe. Y me aplicaron y me enseñaron otros principios como el dar, la siembra, la ofrenda y cosas que son trabajadas en el corazón. Porque, ojo, no nos equivoquemos. No es un tema de que necesitemos dinero. No es un tema que Dios necesita nuestro dinero. Dios necesita nuestro corazón. Porque en nuestro corazón se mueven unas intenciones bien oscuras. O en el mío, por lo menos, yo las identifico. Y en ese entonces yo criticaba mucho a quienes, a los líderes religiosos, llámese pastor o llámese sacerdote, porque yo decía, yo le voy a dar a alguien que no tiene necesidad, más fácil se lo doy a un pobre. Pero entendí que si yo no lo hacía, le estaba robando a Dios. Pero también me enseñaron que cuando yo no daba con generosidad, que tenía aquí falta de generosidad, que si yo tenía mucho miedo al futuro y no sembraba y era que darle a otro en un momento de necesidad porque lo puedes, tenía un miedo al futuro impresionante y no aplicaba la fe. Eso quebró cosas en mi corazón. Y de hecho, como fue la parte más allá, porque fue más fácil, fue donde yo vi a Dios actuar. Pero evidentemente, entonces recuerdo que a mí me pagaban mensual, imagínense, practicante. Y yo decía, de hecho voy a entregar ya lo que yo ya tengo gastado, porque cuando a ti te pagan mensual, tú ya tienes un mundo de compromisos que llega al mes y se te va con tu dinero. Y yo probé. Y la verdad me sentí bien, me sentí tranquila, dije, te voy a probar. Y recuerdo que fue así hasta que la práctica duraba 6 meses, me dieron un nuevo contrato y el contrato como tal era el doble de lo que yo me ganaba como practicante. Entonces para mí yo dije, "¡Ah! Esto sí funciona". Pero claro, cuando ya tenía el doble, yo dije, "Ah, ya tengo que sacar más dinero, qué emoción". Y Dios fue trabajando la avaricia, la codicia, todas esas cosas que van creciendo en nuestro corazón. Y así fue Dios abriendo puertas, mi economía fue bendecida, empecé a entender porque más allá de yo darle algo a Dios, empecé a honrar a mi papá, perdón, a mi papá no lo pude honrar porque ya había fallecido, pero con el dinero que Dios me daba empecé a honrar a mi mamá, a cuidarla. Yo antes no pensaba en ella, yo pensaba como que ella no necesita. Y empezó un proceso, hasta que yo empecé muy curiosamente con Dios a aplicar esos principios. Y recuerdo que una oportunidad
hay un tema que se llama la mayordomía, que lo aprendí con Enrique Escobar, y él habla. La cantidad de tus diezmos determina la cantidad de tus ingresos. Entonces dije, ah, ¿será que eso sí funciona? Entonces yo volví a probar. Y dije, si yo quiero tener unos ingresos de tanto, ¿cuánto tengo que diezmar? Hice una regla de 3. Cuando yo dije, ay, pero es que eso ya es mucho, Dios mío, porque sí, o sea, no crean que para mí fue como en automático y esto fue como tirándome en un tobogán, no. Cada día fue evaluado mi corazón y cada día descubrí que tenía miedos, obvio, tenía dudas, no sabía, no me sentía tranquila. Yo decía, pero aún así obedecía, porque yo creo que eso es lo que más valora Dios. No el sacrificio, sino la obediencia, lo que tú colocas en tu corazón, que intencionas con Él, para al fin y al cabo darle la gracia y la gloria a Él y ayudar a otros. Porque es que el tener dinero, porque eso es otra cosa, no es para yo llenar mis arcas y mis bolsillos y mis bancos. Es para poder, si hay otro con necesidad, poder ayudarle, especialmente los de la casa primero y luego los de afuera. Porque a veces tenemos para nosotros mismos, pero no compartimos. Y el otro aguanta hambre y eso no es lo correcto. Entonces, empecé y dije, yo quiero ganarme 6 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto tiene que ser mi diezmo? Y empecé a hacerlo, no me los ganaba. Les voy a decir la verdad, en un año eso pasó, al año siguiente. El salario del aumento fue tal cual lo que yo había propuesto en mi corazón con Dios que eso sucediera. Y así, muchas cosas. A lo último, sembré mucho porque tenía un miedo al futuro. Yo no sé si a ustedes aquí les da miedo al futuro, ¿cierto? Porque pensamos que no vamos a tener nada seguro, como que si el pan lo tenemos que tener aquí, ¿cierto? Como dicen, dentro, debajo del brazo, porque pensamos que el día de mañana Dios nos va a desproveer y nos va a desproteger. Y como yo identificaba que esa era mi mayor lucha, empecé a sembrar y a sembrar y a sembrar. ¿Y qué es sembrar? Empecé a dar a otros cada vez que había necesidad. Y decía, esto es una siembra porque yo no la necesito ya, yo la necesito adelante. Allá es donde la necesito. Y empecé a decirle, yo tengo mucho miedo de que el día de mañana yo no tenga con qué subsistir y adicional yo vivo con dos nenas grandes de 90 y 94 años, del cual yo le pedía mucho a Dios, Señor, no me dejes desproveída porque yo quiero cuidar bien de ellas en la vejez, ¿cierto? Y no sé eso cómo va a ser. De hecho, tengo un hermano y nos apoyamos, pero siempre hay uno que le toca un poquito más la responsabilidad que al otro. Y así lo hice. Y yo creo que el día de hoy está pasando eso, porque va a ser 5 años que yo me retiré de una empresa importante aquí en Medellín para dedicarme a hacer esta locura, porque yo dije, soy ingeniera de sistemas, devengué, aprendí, me encanta la tecnología, soy una nerd, aunque no parezca, me deleité mucho, aprendí mucho, había gracia, eh, me encantaba mi profesión y me encanta de hecho todavía. Y recuerdo que yo ya mi corazón no lo tenía ahí, lo tenía en ayudar a los demás. Y eso empezó a competir tan grande que yo tuve que decir, tengo que tomar una decisión porque yo ya no era feliz en mi trabajo. Y yo ya trabajaba por trabajar, pero realmente Dios nos manda que a donde nuestro trabajo lo hagamos para Él, con gozo. Y a veces eso no nos sucede tan de verdad, eso no es verdad. Hasta que le fui pidiendo dirección y me retiré después de trabajar 13 años casi en esa compañía. Muchos me decían, estás loca, Claudita, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu futuro? ¿Y cómo vas a aprender una liquidación de 13 años? Entonces yo dije, sí, no importa. Es que quien a mí me sustenta y quien a mí me sostiene no es la empresa. Quien a mí me sustenta y me sostiene, yo he aprendido que es mi papá, que es Dios. Y yo me tiré al charco. De eso han pasado 5 años. Unos años más fáciles, otros años más difíciles, no les voy a mentir. Y aprender que dependencia, porque eso es lo que yo le podía llamar a estos 5 años, a depender de él. ¿A depender de qué? De que Él ha prometido darme el pan de cada día. Todos aquí no sabemos básicamente el Padre Nuestro. Y que dice, Señor, danos el pan de cada día.
Pero nosotros consideramos a veces que Dios no es tan útil y tan bueno para no darme el pan de mañana. Si me da el de hoy, me va a dar el de mañana y el de pasado. Pero vivimos afanados. He aprendido mucho de administración sin ser administradora de profesión, pero creo que Dios me dio un don para administrar, para enseñarme, para mover recursos, para saber qué hacer con con 5 panes y con 2 peces. Tal cual. Y las finanzas en Dios son completamente locas, son, no tienen sentido, son sobrenaturales cuando tú te dispones a hacerlo como Él lo quiere hacer. Entonces, eh, más que contarles aquí que Dios puede hacer es atrévanse a soñar con Él. Dispongan su corazón porque esto hablándolo con Nati, porque realmente fue un proyecto que analizamos juntas, porque muchas veces nosotros no sabemos administrar, diría que no sabemos administrar la mayoría de las veces, pero si nosotros no le pedimos a Dios la sabiduría para poder hacerlo, por más que yo me gane, por más que yo invierta, por más que yo busque los recursos, si yo no los sé administrar, no va a pasar nada, porque no es cuánto me gane, sino cómo estoy administrando lo mucho o lo poco que a mí Dios me da, ¿sí? Y en esa administración, ¿qué tanto cuenta lo estoy teniendo a Él? ¿Qué tanta dirección le estoy pidiendo a Él saber qué hacer? Esto es un polo a tierra básicamente y va a ser un taller bien entretenido que para mí también es nuevo, pero a mí me encanta aprender para que todos se dispongan, para que todos pregunten, para que si hay dudas y también si no lo saben hacer, hay alguien que les va a enseñar mejor que Natalia y mejor que yo y es Dios. El Espíritu Santo fue dejado para cada uno de nosotros para ayudarnos a hacer todas las cosas y es el único que nos puede guiar. No sé cómo hacer en esto, o sea, hasta en la economía del hogar. Yo voy a mercar y digo, ¿qué quieres que merque? Y por favor, que no me vaya a antojar de lo que yo no necesito mercar. Y es como si fueras un caballito cochero, porque pasas y decís, no, Señor, de verdad yo necesito estos zapatos, yo los quiero, pero no los necesito. ¿Será que sí es momento? Porque cuando a Dios lo tienes en cuenta en todo, Él te va a ayudar con toda seguridad. No es nada religioso porque no hacemos proselitismo religioso, solamente como lo escucharon al principio, transformamos vidas y propósitos. Y ese es nuestro mayor deseo, que la vida de ustedes, especialmente la espiritual, y luego el área de la economía, sea de bendición para ustedes y para otros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, en un mes vamos a tener algo de padres e hijos con una amiga de Manizales, que es psicóloga y también trabaja en nuestro equipo, pero en Manizales, porque hay mucha dificultad hoy para poder cómo gestiono a mi hijo adolescente que yo ya no sé qué hacer, ¿cierto? O si me tocó una situación en familia, ¿cómo poder hacerlo? Yo no soy mamá, pero mi angustia y me carga mucho ver la necesidad que hay en los padres hoy en día porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos y no sabemos cómo ayudarles, cómo entenderlos. Ni siquiera sé cómo entenderme yo, ahora mucho menos voy a saber cómo entender a mi muchacho. Entonces, que haya ese espacio para que si algo estén pendientes, que yo les voy a compartir la información y compartan con alguien. Esto no tiene un costo, eh, siempre son bienvenidos y cualquier duda o inquietud, yo estoy ahí detrásito. Así que disfrutes en el momento y ya le doy paso entonces a Nati. Gracias, bienvenidos. Bueno, me gusta empezar con una verdad que es sencilla, pero es como muy poderosa con Dios. Ya ustedes venimos a hablar de números, de finanzas, y mezclarle el tema de Dios es como, a veces es como raro, y uno dice, pero si Dios no solamente se preocupa o se interesa por tu vida espiritual, se interesa también por tus necesidades, porque Él sabe que las tenemos. Vivimos en este mundo, por muy espirituales que a veces queramos ser, y se interesa sobre todo por cómo administramos lo que Él nos da. Algo que yo le aprendí a Enrique Escobar, que es de esta fundación y lo he amado siempre, y es, Dios no te dice que ores. De todas las cosas que uno puede orar en la Biblia, la salud, ¿cierto? Las restauraciones, el dinero no es una de ellas, porque Él dejó establecidos principios.
principios para administrarlo. Y de esos principios, pues se deriva qué tan buen administrador soy y como ese mayordomo fiel me van a dar más. ¿Alguno aquí se ha visto una serie en Netflix que se llama Downton Abbey? Una historia medieval de Londres. Bueno, es una serie en Netflix. Downton Abbey es la historia de una familia de la Primera Guerra Mundial en Reino Unido. Larguísima, pero entretenida. Ahí uno de los centrales, de los actores centrales, es el mayordomo de la familia. Es una familia, monarcas, tiene muchas propiedades, pero hay un mayordomo. Yo viendo esa serie entendí que era ser un mayordomo, porque el mayordomo, que se llama Carlson en la serie, es el tipo que administra todo, todos comen bien, saca el mejor vino, pero él se iba a dormir y él dormía tranquilo porque él sabía que al otro día estaba el vino, estaba la comida, estaba todo. El dueño era el que se trasnochaba pensando, ay, se están acabando los negocios, los campos no están dando, y ahí entendí que Dios me pide ser es un buen administrador. Al final yo no soy la que provee, el que provee es Él. Entonces, este módulo lo diseñamos para mujeres en el Día de la Mujer, pero me encanta que haya hombres porque nos toca a todos. Y es en la Biblia, para las mujeres entendemos que en Proverbios 14:1 nos dice, la mujer sabia edifica su casa. Entonces nosotras creemos que edificar la casa es, bueno, yo ayudo a mi esposo si estoy casada, me preocupo por orar, la vida espiritual y hace parte, pero también tiene que ver con decisiones, tiene que ver con orden, tiene que ver con dirección. Entonces, pensamos muchas veces que para prosperar yo necesito tener más. Sí, no, yo prosperaré el día que tengo más. Y no, la verdad es que es algo diferente. La verdadera prosperidad empieza cuando yo sé manejar lo que se me dio, poco, mucho. A algunos se nos dio más, a algunos se nos dio menos, pero en la medida en que yo administro bien lo que tengo, ahí se me va a ir dando más. Ahora, tomar decisiones con sabiduría es prosperar. Y eso es lo que aprendimos a aprender hoy. Vamos a hablar de sabiduría. Y nos toca a los hombres y a las mujeres también. Y es poner orden donde hay desorden. Vamos a hablar de principios, por ahí empieza todo. Es construir, no es improvisar. Con Dios no se improvisa. Que a veces bajo la fe decimos, no, Dios proveerá y bajo eso, entonces yo muchas veces quiero que dejar la responsabilidad de lo que a mí me toca, muchas veces con lo que se me dio en las manos. Así que hoy vamos a hablar de una mujer sabia, un hombre sabio que no solamente ora, que no solamente le pide a Dios, sino que también administra, que también gestiona, no es solo la mujer que tiene fe, es la mujer que construye y vamos a recorrer una ruta. Eso es lo que venimos a hacer hoy, a recorrer una ruta. No es una ruta para que tengas más, es una ruta para que puedas hacer mucho mejor con lo que Dios ya te dio. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de sabiduría y dejamos entrar la sabiduría, que yo quiero que vean la sabiduría como una persona. O sea, es que cuando yo me leo Proverbios 3 y no lo han leído, vayan, léalo porque ahí describe la sabiduría. Es alguien, no es algo. Entonces, cuando la sabiduría entra conmigo a tomar decisiones, definitivamente va a trascender la forma en la que yo hago y tomo las cosas. La sabiduría no llega sola. A mí me encanta cuando dice que la sabiduría siempre viene acompañada. La sabiduría viene acompañada de riqueza, de honor y de justicia. Y yo dije, wow, o sea, si yo abrazo la sabiduría, no va a estar solita, no llega solita, abre la puerta. Entonces, no es buscar más necesariamente, es saber cómo lo administro, porque eso va a llegar como añadidura. Para los que no me conocen entonces, ahora sí, yo soy Natalia, soy asesora financiera, soy economista, me encantan los números, pero mi historia con esto empezó mucho antes de los títulos que fui adquiriendo en la vida, porque de niña yo recuerdo que a mí me encantaba ir a la casa de una vecina que tenía una caja registradora. Los papás tenían una máquina registradora y yo amaba el sonido de esa caja registradora. Entonces yo iba a ir a jugar con la caja registradora y a mí me tocaron, ahí voy revelando mi edad, los billetes de 100 pesos. Entonces a mí me regalaron un billete de 100 y yo hacía una herencia. Yo escribía a quién le iba a quedar esos 100 pesos de niña. Yo recuerdo que siempre me gustó como administrar dinero. Y no era porque tuviéramos grandes cantidades. En mi casa yo viví muy de cerca que era una familia que no era unida financieramente. Mis papás casados todavía lo están, pero nunca fueron unidos financieramente. O sea, nunca se preocuparon por decir,
vamos a juntar todo, no, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y eso acarreó muchas consecuencias de deuda. Viví la deuda muy de cerca. Viví que mi mamá en su momento tuvo que tomar decisiones, es decir, me voy a sentar a cuidar a mis hijos, pero descuidó su futuro financiero también en muchos aspectos. Entonces, yo crecí viendo un papá muy trabajador, crecí viendo una mamá dedicada a nosotros, pero vivíamos no en escasez, pero sí con malas decisiones que llegaron con consecuencias. Sin embargo, también crecí viendo principios, principios de trabajo, principios de fe. Mi mamá siempre ha sido una mujer de fe y me enseñó muchos principios. Y eso hizo que yo nunca le tuviera miedo al dinero, a la falta. O sea, como que desde niña entendí que a Dios le encanta que yo soñaba. Y yo quería soñar y yo empecé a trabajar muy joven. Yo recuerdo que yo desde el colegio ganaba dinero, invertí muy joven, compré acciones desde antes de los 20 años porque lo podía hacer en ese momento. Uno iba, pagaba, no sé si les tocó la primera emisión de acciones de Ecopetrol, que eso fue como la típica inversión que muchos colombianos empezamos a hacer en acciones, y yo iba a la caja registradora del éxito y yo pagaba mi cuota, eran 100.000 pesos, me acuerdo, porque era la primera emisión, yo podía con 1.200.000 en un año tener mi primer paquete. Cometí los errores que quieran, pero siempre fui como pensada en decir, yo sé que tengo que construir algo y nunca le tuve miedo al dinero, siempre lo vi como una herramienta, porque al final no es ni bueno ni malo. Nos han dicho a veces que el dinero, o desde el lado espiritual, es quererlo, es avaricia. Sí, no es que querer dinero está mal, no. Si yo lo sé usar bien, al final va a amplificar. El dinero es un amplificador. Si tú eres una persona que eres buena, generosa, dadivosa, con más dinero vas a ser más generoso. Si tú eres una persona avariciosa, con más dinero vas a tener más avaricia. Si eres una persona tacaña, con más dinero vas a ser más tacaño. Entonces, al final el dinero es una herramienta, no es ni bueno ni malo. Entonces, quitémonos a veces el foco de decir, uy, ¿será Dios mío que contigo que decir que yo voy a tener más dinero es malo? No, el problema es el amor al dinero. Sí, no es como yo lo uso a la herramienta. Entonces, yo entendí muy temprano eso y que al final el dinero no debía ser una limitación, todo lo contrario, el dinero se necesitaba en el mundo en el que estamos para poder crecer, para poder estudiar, para poder viajar, porque era lo que yo quería hacer, yo quería viajar y eso se me metió a mí desde chiquita en la cabeza y Dios me cumplió ese anhelo de decir, bueno, viaja y, no lo y lo hice sin dinero de base, pero nunca me faltó. Entonces, hoy lo que yo hago es esto, acompaño a profesionales como Clau, también salté el charco, lo que pasa es que mucho de una manera como muy racional en el sentido en que yo le dije, bueno Dios, yo trabajaba 13 años, también trabajé para Renault acá en Colombia, yo empecé en Francia, me vine para Colombia y también vi la necesidad de decir, aquí les voy a contar muchas cosas de mi historia, estamos en confianza, pero en parte de mi historia con el tema de la deuda familiar me llevó a ver la necesidad de que hay desde pandemia mucha gente que no sabemos administrar el dinero de las empresas. Somos excelentes generándole rentabilidades a donde trabajamos, pero cuando miramos nuestra economía no sabemos administrarla. Entonces, cuando yo entendí eso, también empecé a tener una desconexión no con el trabajo, porque lo que yo hacía, sigo siendo esto, yo era asesora financiera de una red de concesionarios, asesora financiera de la red de proveedores, pero después dije, yo quiero ser asesora financiera de personas, o sea, de gente que realmente necesita una ruta, gente que puede ganar bien, porque no estamos hablando de solo gente que o no tiene o está endeudada, gente que puede tener ingresos, pero no sabe cómo administrarlos. Entonces, ahí me dediqué a esto desde el 2023, yo renuncié y lo hice de una manera estructurada, yo les iré contando cosas de mi historia, pero eso es lo que vamos a construir hoy, una ruta con ustedes y venimos a hablar de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? A ver, ¿quién me dice qué es sabiduría? ¿Qué es la palabra que se les viene a la mente cuando hablo, pregunto qué piensan que es sabiduría? ¿Qué es lo primero que piensan? Conocimiento, muy bien. Sí, sabiduría es como la combinación de saber hacer las cosas, pues el conocimiento, y yo siempre lo relaciono con Dios, porque es que pienso que es el único que le da a uno esa herramienta bien constituida. Muy bien, ¿quién más? Con sabiduría, yo Ujú. diría que eh,
Dale, ¿qué? Realmente es como la administración del conocimiento. Administración del conocimiento, alguien más que se le venga algo diferente con sabiduría. Pues básicamente cuando hablamos de sabiduría, es todo lo que ustedes están diciendo. Es aplicación del conocimiento, es aplicación de la ciencia, de la inteligencia, de consejos, principios y valores de la mano de Dios, como decías tú. En el mundo financiero, yo siempre he tenido esas dos, y cuando yo empecé con esto, decía, pero Dios, voy a poner a hablar de finanzas, yo te creo, conozco todos tus principios, pero está esa dualidad entre lo que hablamos de inteligencia financiera, lo que hablan los libros de cómo debes gestionar el dinero y cómo dice Dios, y no pelean entre sí. La verdad es que no pelean entre sí. Nos vamos a dar cuenta de que yo siempre he dicho, la sabiduría es más elevado que la inteligencia financiera, porque me agrega ese componente interesante, y es decir, yo vivo guiado por el consejo de Dios. Una cosa es vivir guiado por mis emociones, por lo que yo quiero, por cómo yo lo quiero, y otra cosa es que Dios guíe esas decisiones. Pero Dios te quiere próspero. Al final Dios también hizo esta herramienta para que disfrutemos, para que compartamos. Aquí hablamos de generosidad y yo no puedo ser generoso si yo no tengo ni con qué pagar mis cuentas. Entonces, vamos a hablar de que esa sabiduría, sí, yo vivo guiado, tengo un conocimiento, una aplicación, pero sobre todo me dejo aconsejar. Quiero escuchar esa voz de Dios cuando voy a tomar una decisión. Y se trata de hacer las cosas de manera correcta. Sabiduría financiera, cuando yo ya aplico esta palabra a las finanzas, es aplicar principios que fueron establecidos desde el inicio de la creación, porque van a ver que el primer principio está desde que empezó la palabra de Dios, está ese primer principio. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros íbamos a tener recursos que administrar. Entonces, nos dejó principios de eso. Y la verdad, para mí la sabiduría al final se convierte como esa parte de Dios en nosotros. Es poder decir, hey Dios, ¿cómo lo harías tú? Y ahí entra la sabiduría. Hay un proverbio que me encanta y es Proverbios 4:7, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones, adquiere inteligencia. Proverbios lo escribió Salomón, el hombre más rico que existió en la historia. De verdad, Salomón, uno, si fuera a cuantificar la riqueza de Salomón hoy en día, no hay un hombre, no hay el hombre más rico del mundo en este momento que iguale lo que tenía Salomón. Y entonces, ¿por qué fue sabio Salomón? Porque él tenía un propósito. Cuando le tocó asumir las del pueblo de Israel, él le dijo a Dios, oye, dame sabiduría, porque yo quiero llevar bien ese pueblo que me dejaste. Y Dios, como ya dijo, Dios manda la sabiduría, pero ella no llega solita, ella llega con 3 amigas, llega con riqueza, con honor y con justicia. Así que Salomón, por pedir sabiduría, fue el hombre, además, más rico del mundo. Y a mí eso me encantó. Entonces yo, desde ahí, empecé a amar a Salomón hasta que descubrí cositas de Salomón que no necesariamente hizo bien, y por eso después hablaremos de eso. Pero yo quiero que empecemos a hablar de cuál es el origen de la sabiduría. Entonces, sí, el principio de la sabiduría está escrito en varias partes, ahí les puse 2, Proverbios 1:9, Proverbios 9:10, habla del temor del Señor. ¿Y qué es temor? Porque esa palabra a veces no la interpretamos bien. Al final, temor tiene que ver con reconocer que Dios sabe más que yo. O sea, si yo realmente reconozco que Él es el proveedor, es el dueño, dejó todo escrito, que dejó principios, entonces yo reconozco que su dirección es mejor que la mía. Y eso es temor del Señor, que mis decisiones se deben alinear a su sabiduría. Y eso aplica en nuestras finanzas. Porque si yo no tengo temor de Dios, entonces ahí es donde llega la parte del temor. Yo no le tengo temor, respeto a Dios. Ojo que temor no es miedo, es reverencia, es obediencia. Pero cuando eso no existe, cuando yo mis decisiones no las baso en un respeto y una reverencia a Dios, lo que va a pasar es que le voy a tener miedo a lo que va a pasar mañana, a lo que hablábamos ahorita. Empiezo a decir, ¿y si me falta el dinero? ¿Y si yo no guardo? Porque guardar no está mal, provisionar no está mal, pero si lo que me anima a hacer eso es que yo voy a tener falta de, entonces ahí yo no estoy teniendo temor de Dios, sino que estoy poniéndome en el primer lugar y estoy diciendo que todo depende de mí. Es tan pesada, miren, yo me
Me paso los días hablando con personas porque ese es mi trabajo, asesorar personas en temas de dinero, de inversiones. Y yo noto tanto cuando la persona está puesta en su posición de que yo soy, todo depende de mí, todo recae sobre mí, el temor que hay en la gente de decir, me va a faltar dinero y por eso guardo y acumulo, invierto. No está nada mal. Yo soy asesora de inversiones y de inversiones, o sea, yo le digo a la gente en qué invertir, pero también reconozco cuando lo hacen por motivados, por miedo a que me falte el día de mañana. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Y al final, realmente, yo lo que quiero es que no empecemos a tomar decisiones desde el temor, porque tomar decisiones desde el temor es pararme en que todo depende de mí y créanme que cuando todo depende de uno, me voy a equivocar. Yo no voy a saber muchas veces tomar las decisiones que son. Y cuando la sabiduría viene, es decir, esa guía que yo quiero que venga y me hable y me diga qué decisiones tomar, la dejo entrar, todo toma su lugar, todo se vuelve en orden, todo va cogiendo como ese matiz que debe tomar, porque no se trata solo de tener, se trata de poder disfrutar lo que se me ha dado. Qué rico yo poder tener dinero para compartir, pero para disfrutarlo, para vivirlo, porque también Dios dice, al final, el gusto de todo esto no es solamente guardar y guardar y guardar. Yo en medio de mi ejercicio en pandemia, que fue donde más aprendí sobre esto, trabajaba asesorando esa red de concesionarios. Los concesionarios acá en Colombia, y yo pienso que en muchas partes del mundo, son negocios familiares. Entonces tenía que hablar mucho con los dueños, personas con mucho dinero, que noté dónde tenían puesto su corazón y su amor, porque eran llenos de temor y me decían, Natalia, yo no me puedo ir a dormir tranquilo. Mira, esa persona podía cerrar ese negocio y vivir tranquilo el resto de su vida con toda la plata que tenían en el banco, que salieron corriendo a sacarla del país. Pero ahí entendí qué lo motiva a uno y que así yo pueda tener mucho dinero. Si mi corazón no está bien puesto donde tiene que estar, yo no voy a dormir tranquilo. Entonces hay gente, conozco gente que no duerme tranquila porque le falta, pero conozco gente que no duerme tranquila porque tiene mucho. El problema no es la cantidad, no es ni tener poco ni tener mucho. El problema es dónde pongo yo mi esperanza y dónde pongo mi seguridad. Si mi seguridad está en el dinero, cualquier cosa que amenace eso, yo me voy a sentir desprotegido. Entonces, vamos a empezar a poner orden y vamos a empezar a pensar, y ahí ustedes que están anotando, que empiecen a escribir quién dirige la vida de nosotros, quién dirige las decisiones nuestras. ¿Es desde el temor cuando empezamos a hablar de dinero o es desde realmente ese tema de decir, Dios, tú eres el que al final vas a ponerle orden y vas a ponerle dirección a esto? Vamos a hacer hoy tres cosas. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a empezar con un diagnóstico financiero. Yo esta sesión o esta charla la tengo apta para empresas. Entonces, obviamente aquí lo hablamos mucho desde el origen, la base espiritual, pero para las empresas ustedes van a hacer el mismo test que hace cualquier persona en una empresa, porque al final todos vivimos las mismas necesidades, nos hacemos las mismas preguntas, y ahí nos vamos a ir a hablar de los principios de sabiduría financiera. Me gustaría abrir un espacio de preguntas y respuestas al final, pero si ustedes alguien tiene una pregunta puntual, simplemente tranquilo, alza la mano. Entonces, en el tallercito que tienen allí en el libro de trabajo, van a ver este QR, no sé si desde donde están lo puedan tomar. Es un test de bienestar financiero, sean honestos, nadie va a ver los resultados, o sea, ustedes van a tener una respuesta al final, ahí mismo les va a salir, pero sean honestos con ustedes mismos a la hora de responderse. Usen un correo personal, no de empresa, porque las empresas bloquean el correo para recibirlo y van a ver al final una respuesta. Entonces, si lo pueden coger desde ahí, perfecto, y si no, todos lo tienen en su libro de trabajo, en la hojita 3, exacto, esa es donde dice test de salud, test de bienestar financiero. Ahí se van a demorar 2 minutos, la verdad que son preguntas muy sencillas, pero al final les va a decir cuál es ese nivel, los va a categorizar, entonces quiero que lo compartan, lo tienen ahí, ya todos pudieron entrar al QR, listo, eso, ayúdense unos a otros si tienen ahí. Ah, esperen, lo devuelvo aquí para los que lo están tomando desde acá. Listo.
escojan la opción con la que más se sientan a gusto, no me voy a dar cuenta ni los vamos a publicar, pero sí les van a entender, les va a ubicar mejor en una etapa que en otra. Entonces, una vez vayan haciendo el test, van a llegar a 3 opciones de respuesta. Cuando la tengan, me dicen, hay 3 opciones en que les va a salir al final, en qué etapa están. Entonces, apenas lo tengan y lo terminen allí, me dicen qué etapa les salió. Tres opciones. La primera opción puede ser, están en la etapa de construcción de tranquilidad financiera. La segunda etapa puede ser consolidación de seguridad financiera. O la tercera puede hablar de expansión de libertad financiera. La que más resuene con ustedes allí. Tranquilos. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué nivel le salió? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1 es construcción de tranquilidad financiera. Te salió construcción de tranquilidad financiera. Listo. La 2, ahí les dice, la etapa está en tan. Después le va a llegar algo al correo, pero ahí mismo les va a decir. ¿Cuál? Construcción de tranquilidad. Muy bien, listo. Consolidación de seguridad. Habla de tranquilidad, seguridad y libertad. ¿Listo? Ahí le salió ya, perfecto. Muy bien. Esto es muy desde lo que yo hago con empresa, pero aplica para todo el mundo. Entonces, lo que ustedes acaban, lo que están haciendo ahí realmente no es un test, es más un espejo, ¿sí? Porque al final algo queda claro. A ustedes, yo sé, estamos aquí, no les falta fe, no les falta talento, no les falta dones, no les falta dinero, trabajan, pueden estar bien económicamente, puede que les falte dirección y mayordomía. Y a eso vinimos, a ubicarnos en una parte de esta ruta. Esto no es para quien necesita ganar más necesariamente, puede que sí, puede que queramos ganar más, es para organizar lo que ya tenemos. Entonces, así sea que estés en la etapa 2 o en la etapa 3, ¿quién más tuvo ya el resultado? Ya todos estamos, ¿qué? Libertad, tranquilidad, construcción de tranquilidad, me encanta porque así estamos en la etapa 2 y yo sé que la etapa 3, pues a lo que nosotros conocemos como libertad financiera, lo que se conoce financieramente como eso, pues es poca la probabilidad que hayamos, ¿cierto?, llegado ya a eso. Me gusta que recorramos la junta todos. Así estás en la etapa 2, eso no exime que evaluemos cómo estamos en los puntos anteriores. ¿Listo? Pero antes de irnos a esta es la ruta que vamos a recorrer, entonces vamos a estar aquí, vamos a empezar tranquilidad, seguridad y libertad. Esta ruta que vamos a recorrer, antes de empezarla a recorrer, yo quiero que hagamos ahí una pausa. Y es que todos vamos a decir, listo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo avanzo? ¿Qué tengo que hacer para avanzar? Porque muchas veces creemos que el problema que tenemos con el dinero tiene que ver con falta de información o falta de formación. No, es que me falta saber más, me falta saber cuáles son los principios para administrar el dinero. Pero la realidad es otra, no es un problema de información. Con el dinero tenemos un problema de relación. Nos relacionamos con el dinero. Creemos que es un ente externo, pero hace parte de nuestro día a día, para comer, para vivir, para vestirnos, para irnos de vacaciones. El dinero hace falta. Entonces,
Esa relación que ustedes tienen con el dinero, que todos tenemos con el dinero, no empezó hoy. Eso empezó desde que estábamos chiquitos y vimos cómo se hablaba de dinero en casa o no se hablaba de dinero, y eso también era una forma de enseñarnos sobre el dinero, o que había escasez, o que cuando llegaba el dinero había que gastárselo ya, ¿sí? Todos aprendimos del dinero desde esa etapa, desde la etapa en la que estábamos más pequeños, así que vamos a saber que todo eso que nosotros vivimos hoy determina cómo decidimos. Queramos o no, es lo que marca la manera en que nosotros tomamos las decisiones con el dinero. Todos sabemos, y si estamos aquí o estamos en los caminos de Dios, decimos, no, yo sé que la generosidad, pero yo sé también que a mucha gente le cuesta hacerlo, y es por esa condición con la que venimos programados desde chiquitos con el tema del dinero. Así que yo no puedo empezar a hablar de principios si primero nosotros no entramos a reconocer cómo nosotros nos sentimos con el dinero, y es una relación. Así que yo les dejé ahí las primeras hojitas, eso pues no lo alcanzan a hacer hoy, entonces van a tener ahí, pueden cogerse una empanadita y les van a dar un refrigerio, les voy a dar solo 10 minutos, si quieren van respondiendo esas preguntas, pero háganlas así, no las hagan aquí hoy, llévenselo y háganse ese diagnóstico de mentalidad financiera que les dejo en las tres primeras hojas, porque al final yo lo que quiero es que a la luz de, si usted es una persona creyente, pídale a Dios que haciendo esas preguntas le revele cómo es su relación con el dinero, qué lo condiciona a usted a creer más o menos o a sentirse bien usando dinero. A veces nos da temor tener que administrar dinero, entonces que a la luz de eso ustedes realmente se puedan identificar cómo está la relación. Créanme que si nosotros identificamos cómo está la relación con el dinero, ganamos ya el 90% del taller, no necesitan más. Pero aquí hay una cosa que para mí es muy importante, y es que la transformación de la mentalidad financiera comienza con algo que Dios habla mucho, es la renovación de la mente. Hoy escuchamos hablar muchísimo sobre renueva tu mente desde muchos ángulos, pero eso ya lo dejó Dios escrito hace 1000 años, y Él nos dice la renovación del entendimiento. Si yo no renuevo, si yo no quito las cosas que me programaron desde muy pequeño con el dinero, y no inserto y no permito que vengan cosas nuevas, pues nada de lo que vamos a hablar aquí de principios, muy linda la charla, entró y salió. Si yo soy consciente cómo está hoy mi relación, cómo yo concibo el dinero, porque así fue que aprendí que era chiquito, pues eso nos va a ayudar a que todo lo que venga nuevo se pueda insertar y pueda generar cambios. ¿Listo? Entonces, mientras se comen un refrigerio, 10 minutos menos, porque estamos con el tiempo, para poder empezar a hablar de los principios, si lo quieren ir desarrollando bien, y si sienten que es más profundo de lo que creían, entonces tomen, pero háganlo, de verdad, porque ahí empieza todo. ¿Listo? Entonces, voy a dar espacio para que mientras ustedes, si quieren responderlo, se tomen el refrigerio, y ahí sí arrancamos a resolver cómo está la ruta. ¿Listo?